¿Sabías que contar con las licencias y permisos adecuados es el éxito crucial de tu empresa? Aquí te lo cuento. Primero, debemos de entender que cuando empezamos en el mundo del emprendimiento, es necesario no solamente formalizarte, sino también contar con todas las licencias y permisos adecuados para proteger no solo a tus clientes, sino también a tu empresa o negocio. Lo primero que debes entender es que desde el momento en que decides formalizar tu empresa o negocio, tienes que tomar en cuenta el tipo de servicios o rubro al que te vas a dedicar. Esto quiere decir entonces que debes de contar con una licencia para que te permita operar y ofrecer esos servicios que le vas a brindar al público, a tus clientes, a los proveedores, para que de esta manera no tengas ningún problema al momento pues de generar tu facturación, de hacer alguna venta, de adquirir productos o bien pues de firmar algún tipo de contrato o acto que te permita pues desarrollar el rubro de tu empresa. Cuando hablamos de licencias y permisos, también debemos de entender que las empresas se van a especializar según el giro de su empresa o el rubro. Esto quiere decir que las licencias también van a estar acopladas a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, si tu empresa o negocio se va a dedicar al área médica o de salud, vas a tener que obtener y gestionar todas las licencias relacionadas al tema de la gestión y correcta de los servicios que vas a brindar al cliente, es decir, licencias sanitarias, licencias especiales para utilizar algún tipo de material o algún tipo de procedimiento quirúrgico, incluso también licencias para los equipos médicos que vas a requerir al momento de brindar esos servicios. Por otro lado, si tu empresa tiene que ver mucho con el lado de restaurantes o bebidas, es otro tipo de licencia sanitaria específica para el área de alimentos. Ahora bien, los permisos, que es muy diferente a una licencia, un permiso viene siendo aquello que una autoridad gubernamental emite para tu empresa o negocio, ya sea temporal o permanente. A diferencia de la licencia te va a brindar esa permanencia y ese derecho de que puedas ofrecer tus servicios e incluso también a tener ciertos derechos de tu negocio o de tu rubro. La idea de las licencias y permisos no solamente te beneficia en cuanto a tu empresa con los clientes y proveedores, sino que también debes de considerar que esto te evita multas y sanciones. ¿Por qué? Porque actualmente nuestra legislación protege mucho el servicio que brindas al cliente, al consumidor, el servicio que, cómo obtienes ese producto, esa mercancía, porque claro, está bien si decides operar formalmente y ya estás constituido, pero no tienes esta licencia o permiso, corres el riesgo de que la autoridad competente venga y cierre temporalmente o permanentemente, dependiendo pues de el manejo que estás dando a la empresa o negocio. Para lo cual, es por eso que es indispensable que vayas gestionando estas licencias y permisos, porque de esta manera, a medida que vayas desarrollando tu empresa o negocio, esto quiere decir que vas adquiriendo más obligaciones, no solamente en el área de facturación, sino también con tus clientes y proveedores, porque ellos van a exigir esa documentación, tienen que verificar que pues tu empresa o negocio esté al día con toda la documentación, porque pues eso también va a acarrear para ellos cuando quieras hacer algún negocio o alguna negociación o incluso comprar alguna mercancía del extranjero. Estos permisos te van a permitir para que ese producto que venga de afuera entre sin ningún problema y lo puedas vender aquí en Honduras. Ahora bien, ¿qué pasa si tu caso es que ya tienes una licencia o ya tienes un permiso y estás al día? Tienes que tener mucho cuidado porque, como te lo mencionaba anteriormente, hay algunos permisos que pueden ser temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una fecha de vencimiento. Y aquí es donde tienes que tener más cuidado porque si tu empresa o negocio ya tiene próximo a vencer lo que es una licencia o un permiso, tienes que renovarla forzosamente cada año o bien el tiempo que la autoridad te brindó en el permiso o licencia. Por lo general, este tipo de procesos las autoridades brindan desde 2 años, 4 años, 6 años, dependiendo pues de lo que el cliente o la persona que solicita desee tener el tiempo de su licencia o permiso. Pero ¿qué pasa si no la renuevas a tiempo? De igual forma vas a correr con el riesgo de que te puedan multar, te puedan sancionar o incluso hasta quitar esa licencia o permiso que ya te habían otorgado. Es por eso la importancia de estar al día siempre a la fecha y con
vigencia de todos tus permisos y licencias. Alguien nos pregunta qué tipo de sanciones o multas incurren para el solicitante o para el dueño del negocio o empresa cuando pues no se tiene esta licencia o bien dejó vencer esa licencia o permiso. Las multas y sanciones van desde un salario mínimo hasta más de un salario mínimo, dependiendo pues el rubro de la empresa o negocio. Por lo general, cuando son empresas que se dedican al rubro de alimentos y bebidas, lo que pasa es que les cierran temporalmente su negocio hasta que el dueño pueda gestionar nuevamente esa licencia, o si ven alguna inspección que hizo, tener que cerrarlo temporalmente o definitivamente. Además del cierre, va siempre incurrido lo que es una sanción monetaria. Además de las licencias y permisos para que puedas ofrecer tus servicios, por ejemplo, a veces dependiendo del rubro, en el caso médico, siempre incurre otros tipos de registro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay ciertas farmacias u hospitales que manejan ciertos productos o químicos que son peligrosos, por ende, pues también deben de tener un registro o un permiso para tener eso dentro del hospital o farmacia, venderlo o ya sea aplicarlo directamente a los pacientes, porque así pues esto protege no solamente al cliente, sino también a la empresa que a la hora del momento pues incurra algún tipo de sanción o multa, pues ya tenga el registro debido al día de esos productos e incluso también de ese equipo médico. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estas licencias o permisos temporales y las que son vigentes? La pregunta pues viene un poco más que todo con los términos temporal y vigente. Temporal viene siendo, por ejemplo, cuando necesitas algo de inmediato, o temporal solamente por un cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos el ejemplo que necesitas una cierta mercancía y solo la vas a necesitar por cierto tiempo, solicitas ese registro o esa licencia, te la van a otorgar por 4 o 6 meses, que es el tiempo prudencial, pues para que puedas hacer las gestiones. En cambio, cuando es una licencia o un permiso temporal, esto quiere decir que te la van a otorgar por mucho más tiempo, 6 años, 4 años, siempre y cuando la estés renovando en el tiempo que se te otorgue. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas que vienen iniciando su negocio? Es decir, que son emprendedores de repente pues y no tienen todos los medios o la inversión para poder tener lo que es una licencia por mucho tiempo o un permiso. Actualmente pues se han abierto lo que son varias disposiciones, varios reglamentos o leyes. En este caso, pues una de las autoridades o entidades que más ha dado este tipo de servicios es la Cámara de Comercio, que por lo general brinda estos tipos de charlas o capacitaciones e incluso este apoyo a los emprendedores para que puedan brindarles ya sean licencias o permisos por un año, dependiendo pues de la necesidad del emprendedor, siempre y cuando pues el emprendedor al momento de finalizar esa licencia temporal, al momento de ya tener un poquito más de inversión, que pueda realizar ya el proceso común de licencia o permiso. Y esto no solamente es por algún tipo de servicio o algo, también incluso aquí entra el tema de las marcas, proteger su marca, registrar su marca, dependiendo del rubro, como se los mencionaba, esto va a saber y va a guiar a la autoridad qué tipo de licencia o permiso es el que tiene que gestionar. Algo muy importante y que debes de tomar en cuenta al momento en que ya estás empezando con tu negocio o ya tienes un negocio y de repente tienes algún local o ya tienes ubicado dónde va a estar tu empresa, es importante que conozcas que además de formalizarte, además de tener las licencias y permisos especiales, también el nombre de tu marca o de tu servicio, cuando coloques afuera lo que es un letrero o por ejemplo identifiques dónde está tu negocio, esto es importante saberlo. También debes de gestionar lo que es una solicitud para colocar tu logo o el nombre de tu servicio. Necesitas una licencia especial que te la brinda lo que es la municipalidad, dependiendo del domicilio en donde esté tu empresa o negocio. Asimismo, cuando trates de importar o exportar algún tipo de producto, la autoridad competente en este caso que siempre regula este tipo de situaciones es la Agencia de Regulación Sanitaria, en relación también con aduanas, que ellos van a estar siempre vigilando que tengas todos los permisos, todos los registros temporales, porque como sabemos son gestiones que de repente no van a ser permanentes, pero sí sabemos que cuando pides alguna mercancía o algún producto específico hay un tiempo, por ende ellos te van a brindar lo que es un permiso
temporal para que puedas realizar esa acción y después te van a otorgar otro tiempo prudencial para que termines de realizar toda la gestión ya del permiso temporal. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se trata ya de una cadena de negocios, una franquicia, o de repente pues ya estás ubicado o establecido en varios lugares del país? ¿Qué se necesita? ¿Cómo funcionan las licencias y permisos? ¿Funcionan para uno solo o funcionarán o se debe de realizar o gestionar en diferentes ubicaciones? La respuesta es: debes de gestionar una licencia y un permiso especial en cada establecimiento que abras dentro del país. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, abres en San Pedro Sula, ahí va una licencia o un permiso especial, pero tienes otra sucursal en Tegucigalpa, abres otra licencia, otorgas otro permiso y así sucesivamente hasta que vayas pues creando toda esa cadena en la que tienes que tener siempre lo que es a la mano estas autorizaciones, ya que si no las tienes, como lo había mencionado, corres con el riesgo de una multa o sanción por la autoridad competente. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un contrato verbal y un contrato por escrito? Como lo dicen ambos términos, el contrato verbal es aquel en el que entre ambas partes estipulan y establecen condiciones y términos de manera verbal, y un contrato por escrito viene siendo cuando pues ambas partes han estipulado esos términos y condiciones en un contrato por escrito. Siempre y cuando este tipo de contratos, en el caso en un contrato verbal, sea ante testigos o bien una persona que acredite que ambas partes han llegado a un acuerdo o a un tipo de contrato en específico. A diferencia de cuando es un contrato por escrito, este se estipula entre ambas partes en un documento, con la diferencia de que a veces pues está ante una autoridad competente, es decir, en este caso puede ser algún notario para que tenga un poco más de validez, de lo cual pues esto no tiene ningún problema, pero también se puede celebrar entre ambas partes de manera privada. A la hora de celebrar este tipo de contratos, ya sea de manera verbal o escrita, siempre y cuando se debe establecer lo que es un término. ¿Qué quiere decir esto? Pueden existir contratos temporales o pueden existir contratos indefinidos. Aquellos contratos temporales van a ser en los que ambas partes han estipulado un cierto tiempo o un plazo, es decir, puede ser de un año, puede ser de 6 meses, puede ser de 2 años, dependiendo las necesidades de cada parte. En cambio, un contrato indefinido viene siendo aquel en que ambas partes han acordado que ese contrato va a continuar con el paso del tiempo hasta que una de las partes diga que ya no desea seguir con ese contrato o ha surgido algún otro tipo de eventualidad que tiene que parar ese servicio que se ha establecido en ese contrato en específico por escrito. Ahora bien, ¿qué pasa si al momento de establecer en un contrato algún término, una condición, y una de las partes desea modificarlo o mejorarlo o agregar algo que ha surgido en el desarrollo del mismo? Se puede realizar una modificación o arreglo, mejor conocido como una adenda o adendum a ese contrato. Esto quiere decir que ambas partes han acordado hacer una modificación a dicha cláusula o bien quitarla o agregar algo más. ¿Qué pasa con aquellos contratos que se envían o se comparten de manera digital? ¿Estos tienen validez? La respuesta es que lo ideal sería que este tipo de contratos o acuerdos, sobre todo cuando se están acordando ciertos términos y condiciones importantes entre empresas o entre personas naturales, lo ideal es que estos contratos se firmen por cada una de las partes en presencia y cada uno tenga su copia original. De esta manera, cada uno tiene un soporte original de ese documento que se hizo de esa gestión, porque si se hace de manera digital, se corre el riesgo, por ejemplo, de que esa firma no sea la de la verdadera persona o bien esa firma no la tiene registrada una de las partes, y esto va a generar muchas veces que ese contrato no sea válido, lo anule o tenga algún cierto tipo de deficiencia que a la hora de la hora, al momento de querer ejecutar ese acuerdo o contrato, vaya a perjudicar a la parte interesada. Recuerda que cada caso es diferente, cada caso pues tiene sus peculiaridades y sus especialidades, por ende siempre te recomendamos que te asesores previamente antes de realizar cualquier acción, ya sea judicial o extrajudicial, que quieras hacer con alguna persona, alguna entidad. Lo ideal es que te asesores primero para luego saber qué es el tipo de acción que tienes que realizar. En Grupo Legal se te apoyamos en eso y cada uno de los pasos.